Estamos en la serie Dios con nosotros todo el mes de diciembre, los días miércoles y los días domingo. Y el día de hoy eh, le quise poner a la meditación de esta mañana a Dios fuerte. ¿Sí? Justo esta semana, ¿cómo es Dios? Dios es tan bueno, empezó las lluvias, ¿verdad? Justo el día, ¿no? Es un día medio, el día que pasó, llovió, ¿no? No podemos decir en este momento si es este bueno, pueden ser coincidencias nomás, ¿verdad? Sí, pero yo creo de que el Señor debe llevarnos a nosotros a orar por nuestro país, amén. Orar por todas las convulsiones que están habiendo en algunos lugares, por todo eso. Y como cristianos maduros, orar, conocer, como lo que comenté, creo, cuando pasó todo esto el día, ¿qué día fue? Jueves, ¿verdad? ¿Jueves fue? El viernes fue, ¿verdad? Miércoles. ¿Miércoles fue? Sí. Ok, perdón. Mira, que he querido, es que me llegó muy fuerte esa noticia, ¿no? Este, tengo una amiga que justo está cumpliendo años hoy y yo le dije, vas a celebrar tu cumpleaños y un golpe de estado. Le dije. Aunque uno puede celebrar, lo otro no, le dije. Estaba conversando sobre todo. Obviamente hay personas acá mucho mayores que yo que recuerdan todo lo que pasó en un momento en que no es la primera vez que ha habido golpe de Estado en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo decía, Señor, ten misericordia de mi país. Cuando escuché esa noticia, dije, Señor, ten misericordia. Comenzaba a ver el Twitter y comenzaba a ver que la gente comenzaba a hacer bromas, chistes. Y yo decía, no saben lo que es un golpe de Estado, decía esta gente que tiene menos de 20 años, creo. Y se pone a comentar, a decir, viviendo mi primer golpe de Estado, como si fuera algo tan lindo, ¿no? Algo para celebrar, cuando es algo muy terrible, ¿verdad? Es horrible. Y yo digo, Dios, danos sabiduría no para poder enfrentar este momento, sino para ser cristianos responsables en cada momento de nuestras vidas. Y la Biblia dice que tenemos que ser cristianos responsables como ciudadanos cristianos. Amén. Para que seamos bien vistos por los gobernantes que tenemos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eh, seamos, amada iglesia, cristianos responsables. Sea el pensamiento que tengas, ¿sí? Porque no nos vamos a poner acá al frente nosotros a dar un pensamiento o algo en contra, por favor. Lo único que yo puse y lo vuelvo a recalcar esta mañana es que nuestro Dios es un Dios justo y que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Y la ilegalidad nunca será la voluntad de Dios. Venga de donde venga lo ilegal. Amén. Nunca será la voluntad de Dios. Así que siempre nuestra oración como cristianos debe ser en ese sentido. A veces quitándonos el corazón que tengamos, de la inclinación que tengamos y orando siempre diciendo Dios, que se haga tu voluntad. Pero no solamente, a veces oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero quiero que mi voluntad sea como la mía, ¿verdad? Porque a veces oramos, Señor, que se haga tu voluntad y tu voluntad creo que es esta. No, esto es lo que yo pienso, eso creo que es tu voluntad. Pero lo que tenemos que hacer es despojarnos y decir, Señor, realmente con sabiduría ver todo, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad aquí? ¿Qué es tu voluntad en todo esto que está pasando? Y de acuerdo a eso, orar. Amén. Orar por nuestro país, que hoy más que nunca necesita oración. Es un pastor de la iglesia, hay un pastor que puede ser que es amigo nuestro, un pastor de una iglesia en Andahuaylas. Sí, la iglesia se llama, hágame recordar el nombre, El Sembrador, pero mi amigo y me acuerdo el nombre de la iglesia, El Sembrador, que hoy están teniendo servicios online, no por la pandemia, sino por lo que está viendo en Andahuaylas. No pueden tener servicios presenciales esta mañana. Tienen que hacerlo vía Zoom, creo que lo están haciendo. Entonces, orar por esos lugares que están convulsionados en nuestro país. Amén, orar para que Dios haga su voluntad, iglesia. Sí, Dios haga su voluntad. ¿Mm? Hay leyes en nuestro país
que debemos conocer y de acuerdo a eso, orar. No seamos cristianos que no sabemos. ¿Sí? Si soy un ciudadano peruano, cristiano, debo conocer las leyes de mi país. Es como el apóstol Pablo cuando estaba siendo azotado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Se volteó y dijo: a un ciudadano romano estás azotando. Y el que le estaba azotando, ¿qué hizo? ¡Ah! Se llenó de miedo porque eso era ilegal. El apóstol Pablo hizo valer su condición de ciudadano romano, aunque era judío. Pero él hizo, y justo dice: ¿cómo que tú eres ciudadano romano? Le dice: a mí eso me costó mucho dinero. Y el apóstol Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Hizo valer su condición de cristiano, pero en ese momento de ciudadano romano. Entonces nosotros tenemos que conocer lo que es ser peruano de verdad, no que nos digan, sino de verdad, para poder alzar nuestra voz en oración y que el Señor haga su voluntad en nuestro país. Porque ¿de qué vale arrodillarme, orar por mi país cuando no sé nada de mi país? Ni siquiera sé qué es el poder judicial, ni siquiera sé qué es el poder legislativo, ni siquiera sé qué es el ejecutivo, qué hace el ejecutivo, qué hace el legislativo, qué hace el poder judicial, quiénes los nombran. No sé nada y me posto delante: Señor, haz tu voluntad. Y el Señor: ¿y tú estarás haciendo algo para conocer de tu país? Y me pides que haga algo por tu país cuando tú ni siquiera sabes qué es el Perú. Yo te apuesto que muchas personas que quieren la nacionalidad peruana saben más que nosotros que hemos nacido. Les apuesto. Cualquiera que quiera la nacionalidad peruana sabe mucho más que un peruano. De historia, de leyes, mucho más. Y nosotros que somos peruanos de nacimiento, ni siquiera podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: hey, yo soy romano de nacimiento. Nosotros: yo soy peruano de nacimiento, pero nada más, porque no sé nada más que he nacido en el Perú. Y es por eso que cuando vamos a votar, votamos como sea. Cuando nos dicen algo, lo creemos, porque no sabemos. Y la Biblia dice que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Así que, iglesia, yo no les voy a decir acá, que aquí, que esto, que Castillo, que por allá. Solo les voy a decir sabiamente: conoce tu Perú. No vete de viaje, sino conoce lo que es tu Perú. Ese es bacán, ¿no? Ese es bonito. Conoce lo que es tu Perú. Amén. Amén. Y oremos fuertemente. A mí me da mucha pena lo que está pasando en el Perú. No son muchos lugares, pero lo que está pasando, están cerrando lugares. Acá hay un amigo que viene desde Orcopampa y ya ha tardado en llegar porque está cerrado, pues, las vías, ¿no? Ha tenido que llegar temprano, ha llegado de madrugada. Entonces oremos, iglesia, porque esto trae un retraso a nuestro país. Amén. Vamos a orar, iglesia. Creo que ya oramos, pero vamos a orar de nuevo. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, lo que tú nos vas a hablar, Señor. Gracias, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar tu bendita palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios fuerte. Estamos centrándonos un poco en Isaías 9:6, que nos habla de proféticamente cuando... en Isaías nos hablan proféticamente de lo que iba a venir, cuando el Mesías, ¿verdad? Y dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy estaremos hablando del Dios fuerte. Si saben, el día de ayer estaba terminando un poco de la meditación de hoy y me acordé de una canción de cuando yo era adolescente, o sea, hace unos pocos años atrás, ¿sí? Pero esta canción es, o sea,
Yo lo escuché cuando era adolescente, pero era más antigua. Creo que es de los años 90, si no me equivoco. Y creo que en los años 90 algunos que acá ni nacían, ¿verdad? Como mi esposa. Sí, que no nacían. En los 90, ¿ok? Porque nací un poquito más. Ya. Dos. Voy a leer. Esta es una letra de un cantante. La canción se llama Niño de Belén. Sí, no la voy a cantar, pero se llama Niño de Belén. Y la letra dice así: nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, se andaría por el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti? Cuando yo escuchaba esta canción, le decía a mi esposa: mira, esta canción yo la escuchaba cuando era adolescente, y me puse a pensar, ¿cuántos habrán visto a ese Jesús bebé, chiquito, de 3 años, 4 años, adolescente, ¿verdad? Y cuando después apareció, verlo con sus discípulos, cerca, cuando ya estaba cerca de la cruz. ¿Cuántos habrán dicho: Jesús, el carpintero? ¿Y saben qué? Eso pasó. Y vamos a leer Marcos 6 del 1 al 3. Dice lo siguiente: Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Llegó a su pueblo, que yo quiero que lo tenga presente, llegó a su pueblo. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Otras versiones dicen el hijo de José, el carpintero. Y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea, decían: ¿qué le ha pasado? Ahora se viene como un rabí. ¿De dónde? Porque en ese tiempo, para que uno haya tenido esa condición de maestro, de rabí, obviamente tuvo que haber crecido formándose en la ley judía. Es por eso que el apóstol Pablo dice que creció a los pies de Gamaliel, dice la Biblia. Gamaliel era un gran maestro de la ley judía, en el cual el apóstol Pablo había crecido. Cuando no es que se haya quedado ahí todo el día en los pies de Gamaliel, sino que quiere decir que estuvo bajo sus enseñanzas, era su maestro. Por eso es que el apóstol Pablo fue un hombre erudito. No era cualquiera el apóstol Pablo. Entonces, a Jesús lo habían visto haciendo mesas, sillas, ¿no? Cargando. Así lo habían visto a Jesús. Por eso cuando él llega, no ven a un Pablo. A Pablo ponían las vestiduras, cuando apedrearon a Esteban ponían sus vestiduras de Esteban bajo sus pies, porque Pablo tenía una autoridad, era también un maestro. Jesús había crecido con ellos, y yo conozco a su hermano, y sabes esa historia, ¿no? De José, la sabes, ¿verdad? Y María tuvo que adoptarlo, ¿no te acuerdas? Esas son las habladurías del pueblo ahí, en la ciudad de Jesús, donde él llegó.
Y dice la Biblia que se escandalizaban, no porque decían, "Oh, wow, qué extraordinario es el Señor". No, se escandalizaban porque decían, ¿cómo puede hacer eso él? No, yo lo conozco, ni siquiera he estudiado, no he hecho seminario, nada. ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, dice la Biblia que cuando Jesús regresó a su pueblo, él no pudo hacer milagros. Solo sanó a unos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos. Unos pocos, dice la Biblia. Y es donde ahí dice, nadie es profeta en su tierra, cuando Jesús dice eso, ¿no? Pero ¿saben algo? Y dice la Biblia que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de las personas. ¿Te imaginas eso? Que Jesús esté asombrado de ti, pero de tu incredulidad. Que el Señor te hable domingo tras domingo para que hagas cambios en tu vida. Tú normal siempre, yo soy así, soy rebelde. Arequipa Revolución. Y el Señor se asombra y dice, qué incrédulo que es Abraham. El Señor hablando a tu vida, qué incrédulo que es. Voy a poner el nombre de mi familia, ¿no? Así, para que no se sientan aludidos. Qué incrédulo que es Lucía. Qué incrédula. Mujer, qué incrédula que eres. Pero dice la Biblia que Jesús se admiraba, se asombraba de la incredulidad de las personas. ¿Se imaginan cuál habrá sido el trato de esas personas a Jesús para que él se asombrara de su incredulidad? Yo me quedé pensando en eso, wow. Yo no sé cómo humanamente Jesús, hablando humanamente, cómo se habría sentido Jesús con este rechazo. Yo creo imaginarme que humanamente hablando Jesús se sintió muy triste de su pueblo lo rechace de esa manera. Pues él había salido de su pueblo como un carpintero, ¿no? Pero había regresado como un rabí, con discípulos que lo seguían. Quizá ellos conocían de la historia de Jesús y nunca quizá lo hubieran imaginado como le estaban viendo, sanando. Nunca lo hubieran imaginado así, que se escandalizaban. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál era la realidad? Que ellos no conocían realmente a Jesús. Lo conocían por encima, por lo que habían visto, pero no conocían realmente al Maestro. ¿Cuántos de nosotros estamos así a veces? Pensamos que conocemos a Jesús, pero no creemos que pueda actuar milagrosamente. ¿Cuántos tenemos años en la iglesia del Señor y no creemos? Cuando Dios puede hacer milagros, tú dices, sí, puede ser, puede pasar, pero no lo crees de verdad. Cuando Dios dice que Él cambia vidas, tú dices, sí, pero realmente no lo crees. No está ahí en tu corazón latiendo, sí, mi Dios puede hacerlo. A veces no creemos que Él puede actuar milagrosamente. No creemos que es un Dios fuerte. Y es tanto así que preferimos confiar en nuestras fuerzas, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, en la manito que yo le puedo dar a Dios, no para algunas cosas en mi vida. No estoy diciendo con eso de que me tire al abandono y Dios hará, no, sino creer que nuestro Dios actúa de verdad, en serio, en nuestras vidas. Eso, que Él actúa de verdad en nuestras vidas. ¿Saben? Jesús se asombra tanto de nuestra incredulidad como de nuestra fe. Él se puede asombrar de lo incrédulo que eres, pero también se asombra de la fe que puedes tener. ¿Sí? Y dice Marcos 6:6. Voy a leer 2 versículos, ¿ok? Marcos 6:6 dice, Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿ok? Asombrado de la incredulidad de ellos.
Y Jesús recorría las aldeas alrededor enseñando. Tuvo que irse alrededor porque en su pueblo todos estaban, pues, no creían. Y Dios quiere actuar. A veces estamos, el Señor tiene palabra, el Señor quiere actuar en su casa. Y a veces nosotros estamos acá como su familia que lo conoce, ¿no? Que conoce a Jesús. Y no creemos lo que Él puede hacer. Y quiero que leamos Lucas 7:9, dice, al oír esto Jesús, esto es Lucas 7:9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto habla de ese centurión que envió a alguien, todavía ni siquiera fue él, envió a uno de sus amigos a decirle, dice él que solo necesitas decir la palabra para que el siervo del centurión sea sano. Solo necesitas decir la palabra. Ni siquiera él se acercó porque dice la Biblia que él se sentía indigno de estar delante de la presencia de Jesús. Y esa fe de esta persona que ni siquiera era judío, no era del pueblo de Israel, le hizo a Jesús ¿qué? Asombrarse. Tanto así que dice la Biblia que se volvió a la gente. O sea, ¿se imaginan escuchar esto? Y obviamente había un montón de gente siguiendo a Jesús, como si ustedes fueran la gente que yo fuera Jesús y ustedes la gente siguiendo. Y acá está el amigo que le dice el centurión que simplemente digas la palabra, que él va a sanar. Y Jesús así. Esa fe ni siquiera la he visto en Emmanuel. Ahí se quedaron todos, ¿no? Sí, léelos. Porque a veces no creemos que tenemos un Dios fuerte, un Dios que puede sanar, un Dios que puede sacarnos de la esclavitud del pecado, un Dios que puede levantar nuestras vidas y prosperarnos. Simplemente no creemos. Y saben, Dios se va a asombrar de nuestra incredulidad y se va a asombrar de nuestra fe. Esto quiere decir que hay personas que no necesitan mucho tiempo para creer que Jesús es fuerte. Habrá personas que reciban la noticia de las buenas nuevas de salvación y digan, yo creo. Si tú lo dices, yo creo. Pero también hay de los que aparentemente conocen mucho tiempo a Jesús, pero les es difícil creer que tienen un Dios fuerte. Y esta mañana podemos ponernos nosotros y ver nuestras vidas y decir, ¿dónde me encuentro yo? ¿Dios se asombra de mi incredulidad o Dios se asombra de mi fe? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, Abraham? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Soy un incrédulo o soy alguien que realmente tiene fe en su Dios que es fuerte? ¿Saben? Jesús siempre se mostró fuerte, siempre. Y quiero que leamos San Juan 18, 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es cuando Jesús lo entregaron, ¿verdad? Cuando Él se dice, yo soy, cuando se presenta como Dios, yo soy, y todos escuchan y retroceden. Este era un huerto que Jesús frecuentaba con sus discípulos. O sea, era un lugar íntimo de los discípulos y Jesús. Judas también conocía este lugar. También había estado con Jesús. También estaba con Jesús en esos tiempos de intimidad. Pero en este momento él lo estaba entregando.
Él estaba rumbo a ese lugar. Judas estaba rumbo a ese lugar para entregar a su maestro. Y aproximadamente llevaba a 500 soldados, más o menos, 500, 600 soldados con él. ¿Para aprender a quién? A Jesús. Porque obviamente lo conocía y sabía que él era el Todopoderoso, el Dios fuerte. Porque solamente estaba con sus discípulos, que eran 12 más Jesús, 11 más Jesús. Fue con 500 soldados. Y aparte de esos 500 soldados, fue con alguaciles de los principales sacerdotes. O sea, 500 y unos pocos más para ir a aprender a Jesús. ¿Saben? Pero la manifestación divina del poder de Dios fue tan fuerte y tan real que cuando Jesús pronunció estas dos palabras, yo soy, estos hombres cayeron al suelo. ¿Cuántos cayeron al suelo? 500 personas, más o menos. ¿Se imaginan esa imagen? Quiero que usen su mente e imaginen ese momento. Jesús, sus 11 acá, con él hablando, y Judas entrando a ese huerto, con 500 atrás de él y unos pocos más alguaciles ahí. Venimos a buscar a Jesús. Y Jesús saliendo, yo soy. Y 500 atrás, cayendo al piso. Y solo necesitó decir, yo soy. No dijo, cáiganse al suelo todos. Solo dijo, yo soy. Y solo necesitamos que realmente el Señor se presente a nuestras vidas como es Él, para que nuestras vidas caigan de rodillas ante Él. Yo soy. Solo dos palabras. Solo dos palabras que reflejaron el Dios fuerte que tenemos. Yo imaginé esta escena en mi cabeza y dije, wow, Dios, 500 personas cayendo a la sola palabra de Jesús. Yo soy. Leí lo siguiente al respecto de un comentarista que decía esto. Aquí nuestro Salvador dejó salir un pequeño rayo de la majestad de su divinidad y 500 hombres cayeron delante de él. ¡Bum! 500. Jesús podía haber hecho ¡pum! Y todos los 500 sin cabeza. Pedro con su espadita le cortó la oreja a uno. Jesús puede haber agarrado sus orejitas ya toditos y las cabezas de golpe. Y solo necesitó una pequeña haz de luz de su divinidad para que 500 personas cayeran. Solo necesitamos creer de verdad que Dios hará. ¿Saben? Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que se mostró humilde, iglesia. Un Dios que se mostró humilde desde su concepción hasta su sacrificio en la cruz. Desde que Él fue concebido como un pequeño niño, un bebé, hasta que fue a la cruz, Él fue humilde. Pero también en todo ese proceso se dio a conocer como fuerte y majestuoso. Nació un bebé humilde, pero anunciado por ángeles. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Era un pequeño en un establo, pero los ángeles demostrando la majestuosidad de ese ser. Fue puesto en un pesebre, pero había una estrella especial para él, para guiar a los magos, a los sabios del oriente, para que lleguen a adorarlo. Para algo muy especial, diciendo, hey, sí, está viniendo así, humildemente, pero es majestuoso. Es un Dios fuerte.
Se sometió al bautismo como cualquier humano, como cualquier pecador de la época. Se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista dijo: yo ni siquiera puedo desatar las sandalias del que viene ahí. Y él se presentó como, ¿se imaginan eso? No tenía que estar ahí, pero él lo hizo humildemente. Pero se escuchó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Siempre hubo humildad, pero siempre se mostró el Dios majestuoso que tenemos. Durmió cuando estaba agotado. Durmió cuando estaba agotado. Y despertó de eso para decir: cálmense las tormentas. Y se calmaron. En una pequeña barca él de repente estaba todo que se movía, pero él se despertó y dijo: se me callan. Y todo humilde en una barca, pero majestuoso siempre. Ese es el Dios que tenemos. Se rindió a un arresto. Se rindió a que sea apresado. Aunque él podía decir: todos mueran, pero se rindió. Pero a una sola voz suya: yo soy, ¡fum!, todos se dieron cuenta que él era el Rey, el Señor de señores. Murió en la cruz, y aunque parecía que había sido derrotado, en esa cruz el Señor derrotó el pecado, derrotó a la muerte y a Satanás. Así es Jesús, es nuestro Dios fuerte. Amén. Y saben, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Dios nos llama a nosotros a hacer cosas mayores en su nombre. Nosotros somos llamados hoy a extender el reino de Dios, pero solo tenemos que creer que Él es nuestro Dios fuerte. En Juan 14:12 dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Jesús se iba, pero dejaba a su pueblo para que extiendan su reino. Ahora, Jesús aquí no se está refiriendo en que los milagros que hagamos serán mayores, ¿no? Si tú caminaste, y si yo caminé sobre el mar, pues tú vas a surfear, no vas a ser mayor que eso, o tú vas a correr. Si yo resucité a Lázaro, tú vas a resucitar unos 20 más. O sea, no se refería a eso. Tampoco se refiere a que no podamos hacer milagros por medio de Jesús. Pero no se refería a esas cosas mayores. ¿Saben? Los apóstoles comenzaron a hacer obras mayores. Pero no fueron milagros portentosos simplemente. ¿Saben qué fue lo mayor? Extender el reino de Dios. En su primer discurso, el apóstol Pedro, un pescador sin una formación quizá académica, ni una formación religiosa, se paró frente a muchos y comenzó a hablar de Jesús, a predicar el evangelio de Jesucristo. De los pocos que habían quedado y miraron cómo Jesús ascendía a los cielos y después fueron al aposento alto para orar, ¿cuántos se convirtieron? Dice la palabra de Dios, 3,000 personas en la primera predicación del primer discurso que tuvo el apóstol Pedro. Aproximadamente 3,000 personas. Muchos más de los que habían visto ascender a Jesús. Quizá muchos podrían de lejos ver a Jesús ascendiendo y a un pequeño rebaño viéndolo a Jesús ascender y decir: fracasaste. Qué pena. Tanto ir a la cruz, nacer en un pesebre. Mira, fracasaste. Y en el primer discurso del apóstol Pedro, 3,000 personas.
mayores cosas. Mayores cosas. La influencia que tuvieron los apóstoles fue inmenso, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Lean el libro de los Hechos, van a ver eso. ¿Y saben qué es lo precioso? Que aquel Pedro que había negado a Jesús, que le había dicho: no te amo, yo te quiero, todavía no te amo como debería amarte. Ese Pedro estaba haciendo cosas mayores en el nombre de Jesús. A ese Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, uno que odiaba a la iglesia de Jesucristo. Saulo de Tarso odiaba a la iglesia. Odiaba a la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia, pero luego se encontró con su Salvador. Después lo llamaron Pablo, y fue aquel que difundió el evangelio de Jesucristo por Europa y por Asia. Jesús no llegó a Europa, bueno, físicamente, pero el apóstol Pablo sí. En esa época, en esa época, Europa, Asia, no había aviones, buses tampoco. Pero aquel que antes perseguía a Jesús se había convertido en aquel que estaba extendiéndolo por todas partes. Y como les dije la vez pasada, algunos no cristianos habían hecho un estudio de que si no hubiera sido por el apóstol Pablo, humanamente hablando, no se hubiera podido desperdigar el evangelio de Jesucristo. Pero imaginen lo que hizo Dios, cosas mayores. Y hasta hoy esta promesa sigue presente. Somos el cuerpo de Cristo, y el Señor usará a su pueblo, a su iglesia, para extender su reino, para hacer cosas mayores, para que a través de nuestras vidas podamos demostrar que servimos a un Dios fuerte, que podemos ser de testimonio de que ese Dios fuerte no es lejano, que somos sus embajadores, que donde estemos el reino de nuestro Dios fuerte se instaure. Eso debe ser nuestro diario vivir, amada iglesia, que donde nosotros estemos, se instaure el reino de Dios. En el trabajo se instaure el reino de Dios. No porque tú te pongas a predicar con tu Biblia, dice el Señor. Tu vida sea luz en medio de las tinieblas. Eso, que sea luz en medio de las tinieblas. Una vez una amiga me dijo: tú como pastor, ¿me es lícito odiar al presidente? Yo la miré y le dije: no lo, le dije, ora por él, le dije. Es que da tanta cólera, amigo. Y yo digo: Dios, a veces, como nuestra vida tiene que ser luz en medio de los que pues están tropezando, ¿verdad? Porque, siendo sinceros, tenemos un corazón, ¿verdad? Yo como pastor, tengo mi forma de pensar, ¿no? Sentimientos. Y si alguien me dice: ¿es lícito? Tú como pastor, todavía sí. Y cuando ya me dice tú como pastor, cuido lo que voy a decir. Si hubiera dicho: amigo, ya hubiera sido diferente. No, mentira. Somos luz donde Dios nos pone, amada iglesia. Donde Dios nos pone. Colegio, universidad, trabajo, donde Dios te lleve. Si Dios te lleva a tener relaciones con personas de altos cargos, ahí tenemos que ser luz. Donde Dios te ponga, pues eso verán. Y quizá te preguntarán, o quizá verán tu vida y dirán: pues haré como Él hace.
porque Él es un hijo de Dios. Y Dios nos libre que digan, oh, Él lo odia, yo también lo voy a odiar. Si Él siendo hijo de Dios lo hace, yo también, pues no. Por eso somos luz, somos el cuerpo de Cristo, amada iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy, esta mañana, decir, Señor, sí, tú me has dejado ese legado de extender tu reino, Dios. Y lo voy a extender donde tú me lleves, en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en donde tú me pongas. Quiero extender tu reino, Dios, con tu vida, no haciéndote el religioso, porque eso es fácil y es más, hasta pesado puedes caer, sino con tu vida, con lo que realmente que el Señor cambie tu vida. ¿Saben? Leí algo en el libro de los Hechos que dice de que estas personas que conocían de la palabra de Dios se convertían, y dice la palabra de Dios que día y noche estaban con los discípulos, ¿no? Ahí aprendiendo de la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia. No son personas que Señor, gracias, y se olvidaron de la palabra de Dios, sino que dice que estaban ahí con los apóstoles estudiando la doctrina de ellos, de Jesús. Y escuché un comentario que decía, aquella persona, miren, este es un comentario, no lo digo, un comentarista decía, aquellos que dicen haber conocido a Jesús, pero realmente no buscan de Él, de su palabra, de indagar más, de querer conocer más de su Señor, tiene que pensar muy bien si realmente Jesús está en su corazón. Y este comentarista decía esto porque esa era una evidencia de aquellos que conocían a Jesús. Cuando los apóstoles predicaban y se convertían al camino de Dios, una evidencia era que desesperadamente buscaban conocer más de Dios. Esa era la evidencia. Y es por eso que este comentarista dice eso. ¿Qué evidencia en nuestras vidas? Amada iglesia, usemos esa temporada para poder proclamar con nuestras vidas que el Dios fuerte vive en nosotros. El mismo Dios fuerte que levantó muertos, que resucitó a Lázaro, que dio de comer a más de 5,000. Sí, ese mismo Dios vive en ti, vive en mí, vive en nosotros. Y no podemos quedarnos con eso solo para nosotros. Él quiere moverse poderosamente a través de nuestras vidas. Créelo, iglesia. Él quiere moverse poderosamente a través de tu vida. Él quiere alcanzar a otros a través de nosotros. El Dios del universo nos eligió para extender su reino. Ese Dios fuerte muestra así una gran humildad al elegirnos a nosotros, vidas humanas tan simples y corrientes, sencillas, silvestres, para que en su nombre hagan cosas mayores. Yo, y ponte tú ahí, yo, Señor, como soy. Y Jesús te dirá, si elegí a Pedro, si elegí a Pablo, que mataba gente, que perseguía gente, me perseguía, no te puedo elegir a ti. Y eso debe traer a tu vida, Dios, gracias. No soy nada, pero así me elegiste. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, que tú, Padre Celestial, te manifiestes a las vidas de las personas a través de nuestras vidas, Señor. Que seamos una luz, tu luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que seamos sal en medio de una sociedad insípida, Dios. En el nombre de Jesús. Queremos serlo, Padre. Queremos serlo, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a conocer más de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra relación, mi relación contigo, crezca cada día más y más, Señor.
Y quizá algún día cuando esté parado en mi trabajo, alguien pueda decir: oye, ¿tú qué harías? Tú que conoces a Dios, ¿qué harías? Y caigas en cuenta y digas: wow, Dios, tengo que ser luz en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en todo lado, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestras debilidades, Señor Jesús. Que tú te glorifiques en medio de nuestras debilidades, Señor, siempre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.